Se acerca la Navidad y con ello más de 1.000 millones de cristianos celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre de cada año. Sin embargo, estas fechas, tan queridas por los más pequeños de la casa, traen consigo una serie de incógnitas que todavía no tienen respuestas. ¿Cuándo nació Cristo? ¿Por qué se celebra su nacimiento el 25 de diciembre? ¿Dónde nació realmente? ¿La Virgen María dio a luz en un pesebre o en una cueva? Y es que nadie sabe a ciencia cierta cuándo nació Cristo, ni siquiera las fuentes bíblicas lo señalan con exactitud. Si buscamos en la Biblia, podemos ver que incluso entre los propios evangelistas reconocidos por la Iglesia, existen aparentes contradicciones y vacíos que hacen casi imposible dilucidar la verdadera historia de Jesús de Nazaret. Incluso el Evangelio de Mateo, que más datos aporta, habría sido escrito en Egipto 2 siglos después. Sin duda, la Navidad genera una infinidad de misterios. Uno de los más reconocidos es la tradición del viejito pascuero, o también Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, como se le conoce en otros lugares. Hoy es un personaje gordito, de piel rosada y barba larga, vestido de rojo, pero no siempre fue así. ¿Dónde nace este personaje? ¿Cuál es su significado? Lo único claro es que existen muchas incógnitas acerca del nacimiento de Jesús y pareciera ser que la fecha seguirá siendo un verdadero secreto. El gran enigma del nacimiento de Jesús. Tema que nos convoca esta noche, Dr. File, nuestro hashtag abierto, Dr. File MM, para sus preguntas, consultas, comentarios y también porque en un ratito más estaremos regalando interesantes libros con una pregunta que ya arrojamos a través de nuestra cuenta Twitter. Cristian, siempre me he preguntado si la Biblia es realmente un texto fidedigno en torno a la biografía de Cristo. Mira, la Biblia en realidad es un texto referencial. Hoy día la Biblia no está aceptada como un texto histórico. De hecho, en los dos pasajes, en los dos evangelios donde aparece el nacimiento de Jesús, en Mateo y en Lucas, no aparece ni cuándo nació. No hay fechas, es impreciso. En este sentido, uno tiene que decir desde el principio que esta historia de Jesús sobre el nacimiento está repleta de errores, de tergiversaciones e incluso manipulaciones. Entonces uno puede distinguir, llegado a este minuto, en realidad, y sobre este pasaje, dos grandes visiones. La visión de los apologistas, las personas que exaltan todo este acontecimiento a partir de estos textos bíblicos que no son propiamente tal históricos, sino que son más legendarios, es decir, tienen datos históricos, pero que se exaltan por la imaginación, digamos, de todo el genio bíblico. Entonces, está una cosa en la imagen de este Jesús que nace entre el 24 y 25 de diciembre, supuestamente, según la apología cristiana católica, que fue visitado por los Reyes Magos, y por lo que se celebra en unos días más. Y está otra imagen, que es la imagen que nosotros hoy día vamos a rescatar. La imagen del Jesús laico, no de este Jesús de la Biblia, no este Jesús de la apología cristiana. Eso es fundamental para partir, porque hoy día es muy difícil para un verdadero historiador poder sostener y corroborar la verosimilitud del relato bíblico sobre el nacimiento, de quien marcó la historia de Occidente. Incluso grandísimos sacerdotes católicos como Raymond Brown, que escribió un libro fantástico, que es confesional, que se llama El nacimiento del Mesías, que es un libro trascendental para poder entender y que viene de la perspectiva católica. Incluso él, Raymond Brown, es lapidario cuando pasa el episodio del nacimiento de Cristo. En palabras bastante simples,
no se sabe en el ámbito católico cristiano, no se sabe exactamente cuándo nació Jesús. Eso hay que partir de esa base. Esos relatos son referenciales. Incluso si uno ve, piensa tú el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo más o menos se escribió el año 80 después de Cristo, es decir, como 50 años después de la muerte de Cristo. El Evangelio de Lucas, 90 años después de Cristo. Entonces, aparecen incluso en estos relatos bíblicos, que son las fuentes primeras en este sentido, referencias que no son muy consistentes. Por ejemplo, en el relato de Mateo, Jesús o el episodio ya ellos están en Belén. En cambio, en Lucas, ellos están parte de la historia y ellos estando en Nazaret. Entonces, cuando uno observa estas cosas, lo primero que uno tiene que decir es que hacer esta distinción entre lo que es la apología, es decir, la exaltación máxima de esta figura mesiánica que es Jesús, y bueno, esa mirada un poco más templada que uno tiene respecto de la vida del hombre Jesús, del profeta Jesús. Cristian, para que sobre todo la gente en casa tenga respuestas concretas, ¿no?, en torno a lo que se celebra la próxima semana. El mundo cristiano, en la noche del 24 y durante el 25, celebra el nacimiento de Jesús. Dos preguntas en una, ¿no? ¿Por qué finalmente se acotó el nacimiento de Jesús? Hubo un consenso de qué será la fecha. Y la revisión histórica, la revisión científica, ¿qué dice en torno a una verdadera fecha? ¿Está más cercana a ese 24-25 o a otro mes y otros días muy disímiles? Parto por la primera pregunta. Mira, la persona fundamental que estableció la fecha, el 25 de diciembre, fue Constantino. Constantino el Grande, en el gran concilio de Nicea, que fue una gran revolución religiosa. En ese concilio, en el 325, frente, bueno, a las discusiones que habían entre los obispos cristianos católicos sobre el nacimiento de Jesús y que nadie se ponía de acuerdo, fue Constantino el que puso orden ahí y que zanjó la cosa así rápidamente, en términos que determinó el nacimiento de Jesús en el momento en que se celebraba una tradición del solsticio de verano que se llama el Invicto Sol, en palabras bastante simples, y que tiene que ver con la celebración del 21 de diciembre de cada año, en el hemisferio norte en este caso, sobre el triunfo del sol, y que es una tradición en este sentido muy antigua, que en Mesopotamia la celebraban, que antes en Grecia, y que la tomó también Roma durante mucho tiempo dentro del politeísmo que había. Entonces, como no se ponían de acuerdo, dijo, en realidad Constantino hizo una gran maniobra política. Dijo, vamos a reemplazar esta fiesta pagana, en el sentido de politeísta, por el nacimiento de Jesús. Y asoció a Jesús como el sol triunfador dentro de este nacimiento, de este nuevo nacimiento. Entonces, cuando uno observa eso, en realidad lo primero que uno tiene que determinar es que fue Constantino el Grande el primero que ordenó esto, ante la imprecisión del nacimiento histórico del Cristo. Esto es bien brutal, ¿no? Porque parece ser una decisión más administrativa que otra cosa, ¿no? Entendiendo que no tenemos información exacta, fidedigna, confiable en torno a una fecha precisa. Sin embargo, me imagino, hay ciertas luces. La historia ha dado algunos antecedentes. Algunos antecedentes. El primero era ese, en todo caso, y que quede muy claro. Fue Constantino el que ordenó esto y que hoy día lo celebramos en este sentido gracias a Constantino. Pero hay algunas luces, y esas luces uno las tiene que ir
tiene que ir escarbando poco a poco cuando uno lee, digamos, y decanta todos los escritos que hay. Por ejemplo, un dato importante, muy importante, tiene que ver con cuál es la base para hablar realmente, o sea, qué es lo que uno puede afirmar del nacimiento de Cristo. Es, digamos, ¿con qué bases partimos? Y uno tiene que decir lo siguiente, para partir en esta investigación que es un gran misterio, pero, digamos, lo 100% seguro es que Jesús nació en Israel. Ese es el único dato histórico confirmado. O sea, eso no, al parecer no cabe la más mínima duda. No se puede pero ojo, no se puede discutir. No se puede discutir. Nació en Israel. Se acabó el punto. ¿Ya? Eso es indiscutible, es decir, hubo, digamos, en este sentido, Dios se encarga, digamos, para la tradición cristiana, que es una tradición histórica, Dios se encarna en la tierra, para la tradición cristiana. Para el mensaje del antiguo Jardín del Edén, la promesa era que cuando los tiempos se vuelven oscuros, la divinidad envía al Cristo en la tierra. Entonces, eso es lo 100% seguro. Ahora, tomando eso y agregándole un poquito más de seguridad, quizá no tanto, pero uno también puede decir que Jesús nació en Israel, en un pueblo de Belén, en el pueblo de Belén, ¿ya?, durante el reinado de Herodes el Grande y de una virgen. Partamos con eso, porque si eso, digamos, lo más seguro con la prudencia que uno tiene que señalar y decantando todas las fuentes, es esa la base. Nació en Belén, en Israel, Belén, durante el reinado de Herodes el Grande y de una virgen. Voy acortando la cerca. Israel, Belén. ¿Fue efectivamente un pesebre el lugar donde Cristo nace? Ahí está la gran pregunta. Porque la Biblia dice que sí. En muchas partes que sí, que nació en un pesebre. Pero hay otros documentos y un análisis histórico que no es seguro. ¿En términos de qué? En aquel tiempo, hace 2000 años, la ciudad no era ciudad. Belén era un pequeño pobladito, muy pobre, donde la gente, la gran mayoría, vivía en cuevas. Y habían unas cuantas casas. Ni que hablar de Nazaret. Nazaret ni siquiera existía como aldea. Era apenas una referencia geográfica, Nazaret, pero no existía como pueblo, ni como aldea, ni menos como ciudad. Belén, en cambio, era un poquito más grande que Nazaret, pero estaba llena de cuevas. Entonces, muchos que llegaban ahí en realidad hospedaban y dormían en las cuevas de Belén. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde uno saca todos estos elementos? ¿Cómo uno puede sacar la realidad, si fue en un pesebre o fue en una cueva? Y desde mi punto de vista, considerando todas estas cosas y tomando un pasaje que es el protoevangelio de Santiago, que es un evangelio no reconocido, uno de los evangelios apócrifos, el protoevangelio de Santiago lo señala claramente, esta posición de que en aquel momento, dice, la estrella aquella que habrían visto en el oriente volvió de nuevo a guiarlas hasta que llegaron a la cueva. Es decir, la estrella de Belén se posó textualmente, según el Evangelio, sobre una cueva y se puso en la boca de esta cueva. Es decir, Jesús, aparentemente, según relatos y según el contexto de la historia, habría nacido realmente en una cueva, y al tercer día lo sacaron a un pesebre. Pero estos son los datos que uno tiene. Ah, qué interesante. Nace en una cueva y 3 días después es llevado a un pesebre. ¿Con qué un objetivo? establo.
a un lugar un poco más cómodo en ese sentido. Y después, bueno... Dentro de la pobreza en el cual se desarrolla este nacimiento, ¿no? Por supuesto que sí. El pesebre sigue siendo muy precaria la situación. Y Belén, cuando uno tiene los relatos al menos de cómo era Belén, la gente salía del suelo. Es decir, de repente tú ibas caminando en Belén y la gente de repente comenzaba a salir de los suelos. Es que vivía subterráneamente en cuevas. Entonces... Y bueno, y según este protoevangelio, nació en una cueva. A mí, desde este análisis, me parece que eso es lo que ocurrió. Nace en una cueva y después pasa a un pesebre. En este sentido, bueno, hay mucha controversia también sobre cuándo ocurrió esto. Porque uno tiene algunas... Mira, el llamado censo de Augusto o el censo de Quirino, porque según la tradición, se cuenta que durante el nacimiento de Jesús, Augusto, el emperador romano, mandó a hacer un censo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue ese censo? Para un poco determinar la fecha exacta. Claro. Podemos determinar que fue en Belén, Israel, en una cueva. Pero ¿cuándo fue el censo? Entonces la historia que todos conocen dice que, bueno, que fue el censo en el año 0, durante el nacimiento de Jesús. Pues bien, cuando uno comienza a observar la historia y los datos, y particularmente las fuentes de Augusto, las fuentes históricas del emperador Augusto, Augusto hizo 3 censos. El primer censo lo hizo en el año 28 a.C. El segundo censo universal del emperador romano lo hizo en el año 8 a.C. Y el último censo lo hizo en el año 14 después de Cristo. Entonces, según los textos de Augusto, que es el Augusto Res Gestae Divi Augusta 8, esos son los censos. Entonces no se hizo ningún censo en el año 0, ni 1, ni 2. También, según la Biblia, parece que el censo fue hecho, se le atribuye al censo de Quirino o de Cirino, que era un legado gobernador de Siria. Pues bien, según lo que uno sabe, según las contrastaciones, este censo de Augusto lo habría realizado cuando era gobernador Cirino, pero Cirino habría sido gobernador y fue gobernador el año 6 después de Cristo. Entonces no calza, simplemente no calza este censo de Quirino con lo que uno sabe, con las contrastaciones de Flavio Josefo. Entonces, volvamos a la base para hacer la referencia. Jesús, lo indiscutido aparentemente es que nació durante, como habíamos señalado, durante el reinado de Herodes. Ahora, hay una duda que yo sé que es muy controvertida, ¿no? Porque en el fondo cuestiona parte fundamental de la cosmovisión, del imaginario y de la historia cristiana, ¿no? ¿Este fue efectivamente un nacimiento virginal? Ahí entramos en grandes problemas, pues, porque a nivel de la ciencia un nacimiento virginal no resiste ningún análisis. Es imposible. Es imposible que una virgen pueda concebir sin haber sido fecundada. Efectivamente, salvo sea por inseminación in vitro. Esa es la única excepción con una tecnología moderna. Entonces, uno se pregunta, porque recordemos los pasajes. En Mateo y en Lucas, en los evangelistas, aparece que cuando José sabe que está embarazada, pretende rechazar a María. Y es en el momento en que se le aparece un ángel que le dice, no, esto es hijo de Dios. Entonces, qué buen dato. La rechaza pensando que fue fecundada por otro hombre. Efectivamente. Entonces, claro, todo se soluciona con la aparición de un ángel. El genio bíblico dice, aparece un ángel que la fecunda. ¿Ya? Entonces uno tiene que hacer una reflexión muy profunda sobre esto, porque, Ignacio, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo uno interpreta esto desde el punto de vista de uno?
no estamos los domingos en misa, esto no es misa, ni nada, esto tampoco es una apología, esto es investigación. Entonces, cuando uno tiene estos datos, que nació virgen, ¿cómo uno los puede comprender? Y desde mi punto de vista, existe solamente una comprensión, que es la comprensión más prudente respecto de esta concepción de María Virgen. Y es la siguiente, y me permito, obviamente, a nivel de la ciencia, descartar toda posibilidad de concepción sin una fecundación. Los teóricos de los alienígenas ancestrales dicen que fue, en ese sentido, una inseminación in vitro, una fecundación asistida por estos extraterrestres que viajaban en naves acompañados por Jehová y otros tantos. Eso es la teoría, pero desde el punto de vista de quien habla, mira, uno tiene que señalar que cuando se dice que una mujer o que un hijo nació de una virgen, esto hace referencia a un episodio muy simple de la vida de todas las personas. Cuando la mujer llega virgen al matrimonio y de ese primer encuentro con su marido nace un hijo, es que el hijo primogénito nació en ese sentido de una virgen, no había conocido a hombre anteriormente. Espero que se entienda lo que estoy explicando. No es que es distinto a una mujer que ha tenido hombres antes y después tiene un hijo. Claro. Entonces, el sentido que al menos en lo personal le atribuyo a este pasaje, que es un pasaje trascendental, para poder entenderlo sin empezar a hacer apología, obviamente, es que, claro, María era virgen. Conoció a José, o a quien sea quien haya conocido, pero su hijo habría nacido de su primer encuentro. Entonces, en este sentido, muchos hijos primogénitos que son de madre virgen, son de madre virgen. Exacto. Ese es el sentido. Ahí está la respuesta. Cristian, cuando uno, cultura general, quienes nos criamos en colegios de curas, en fin, muchos de quienes están en casa entienden que la tradición de los regalos navideños, esto de entregarle a alguien que tú aprecias, a alguien que tú quieres, en esa noche buena, tiene que ver con los obsequios que los Reyes Magos llevaron, como dice la tradición, le llevaron a Cristo, le llevaron a Jesús a su pesebre, ¿no? Guiados por la estrella de Belén. Sin embargo, uno dice, bueno, ahí está todo clarito, ¿no? ¿En qué minuto aparece el viejo pascuero acá? Un tata vestido de rojo con una larga barba blanca que vive en el Polo Norte. ¿De dónde demonios viene esta tradición y qué tiene que ver con lo que verdaderamente se intenta celebrar? Mira, uno tiene que decir, para hablar también, entrar en esta temática del viejo pascuero, que en todas las antiguas culturas siempre ha habido una fecha al menos donde los viejos, los padres, los mayores, le hacen obsequios a los niños. Eso es una tradición no solamente del viejo pascuero, sino que siempre ha existido. Entonces eso hay que señalarlo, es una costumbre tradicional. No es tan malo entregarle un regalito a los niños. Pues bien, hablaba doctor Fay con una abnegada madre que desde que sus hijos eran muy chicos les había revelado la verdad, rompiendo esta historia y rompiendo la ingenuidad del niño. Y ella me explicaba, decía, no, uno se mata trabajando para hacer los regalos que ellos piden para que los créditos se los lleve este viejo que no existe. No, por favor. Pues bien, la tradición del viejo pascuero viene de un santo de Turquía que se llama Nicolás de Mira, del siglo III. Él fue un hombre acaudalado, hijo de acaudalados, que quedó huérfano de padre y madre a temprana edad. ¿Ya? Y bueno, sus padres ayudaban a gente modesta, y eso lo aprendió antes de que sus padres murieran. Altruistas. Altruistas en ese sentido. Y Nicolás, al quedar huérfano, se va donde un tío a la ciudad de Mira, en Turquía. Y después, este tío era obispo. Cuando muere, lo reemplaza Nicolás de Bari como obispo de Mira.
Y es en ese momento donde comienza a ser muy, bueno, a cuidar a las personas más digamos, necesitadas. Y en este sentido la historia cuenta que había un señor que tenía 3 hijas. 3 hijas que no las iba a poder casar porque era pobre, porque no tenía la dote para poder pagar para que sus hijas se casaran. Y bueno, cuenta esta historia de Nicolás de Mira, que Nicolás en algún momento dado entraba por la ventana y en los calcetines mojados que se estaban secando en las chimeneas les ponía plata y oro. Mira qué bonito, de ahí, para que se pudiesen casar. Ahí viene la tradición. Y de ahí viene la tradición, pues. De las botas puestas. Por eso también se le llama San Nicolás de Bari. Y con el paso del tiempo fue tomando mucha importancia. Incluso a principios del siglo XIX ya comienzan algunos literatos a exaltar la figura de San Nicolás y lo van a transformar realmente en el Santa Claus. Mira. Bueno, que hoy día conoce. Anterior a ese siglo XIX habían sido los holandeses que llevaron esta tradición hacia, de Europa hacia el Nuevo Mundo, Estados Unidos. Y de ahí se toma esta tradición que se va a ir exaltando posteriormente por alemanes. Al principio el viejo pascuero era pequeño, estaba vestido también de verde, y con el paso del tiempo va cambiando y tomando esta figura que nosotros estamos viendo. Particularmente son autores de 1863, Thomas Nast, quien es el que dibuja finalmente en 1863 esta fisonomía que estamos viendo del actual viejo pascuero. Ahora, interesante la cronología, pero yo me pregunto cómo este personaje logra finalmente conquistar a gran parte del mundo occidental, ¿no? Por no decir occidente por completo. La tradición del viejo pascuero, de San Nicolás, Santa Claus, o como se le quiera llamar, en esta fisonomía regordeta, mofletuda, barba blanca, cachetes rosados, como si se hubiera tomado unos vinitos, digamos, unos navegados, y el traje rojo. Mira, todo esto pasa a principios del siglo, a fines del siglo antepasado y principios del siglo, en 1930. Por ahí viene la gran invasión ya. La gran invasión. Particularmente lo toma una bebida mundialmente conocida. Ahí está. Y saca una campaña publicitaria del viejo pascuero que nos hace recordar también esta tradición, no solamente de los Reyes Magos que entregan estos obsequios, sino que también es una tradición antiquísima. Una vez al año, al menos entregarle unos regalitos los viejos a los más niños. Entonces, o sea, finalmente el ejercicio que hace la bebida cola es viralizar al personaje en todo el mundo, a pesar de que la tradición ya se desarrollaba en muchos países. Efectivamente. Y es lo que se llega hasta el día de hoy. Es decir, el viejo, todos están esperando el viejo pascuero de aquí. Pero uno al observar todo esto, uno tiene que señalar al menos, claro, hemos pasado rápidamente por una visión de Jesús, pero señalar sobre todo que Jesús, según los datos, no habría nacido efectivamente un diciembre, porque Belén en diciembre estaba es invierno. Entonces es muy probable que haya nacido en la época de verano, ¿ya? Y no en diciembre. Algunos apuntan como fecha el 21 de agosto del año -7 antes de Cristo, en tiempos del rey Herodes. Ese habría sido una referencia, habría nacido ese día a las 12 del día. Increíble, porque eso cambiaría no solo nuestro calendario, sino que además cambiaría toda la tradición que se celebra la próxima semana. Efectivamente. Sigue siendo un misterio, Ignacio.